FM 89.1, Radio Universidad. Y otro de los temas, hemos visto y analizado algunas cuestiones que tienen que ver con aumentos, tiene que ver quizás con un tipo de aumento que no afecta a toda la población, pero sí a gran parte, a quienes tienen quizás la suerte, ¿no?, de contar con alguna empresa de medicina prepaga. Y que es mucha gente, no solamente quienes contratan este servicio de manera particular, sino que además de tener una obra social, en algunos lugares hay convenios, pagan un poquito más y cuentan con este servicio que en algunos casos les trae algunos beneficios y en otros muchos dolores de cabeza, como cuando hay aumentos, como cuando aparecen copagos inesperados. Bueno, de todo esto se estuvo hablando en estos días, de un formulario incluso para que los aumentos no sean tan grandes. Vamos a ordenarnos un poquito a ver qué pasa con los aumentos, qué pasa con las resoluciones, con los copagos y qué pasa con estos famosos formularios. Para eso tenemos en línea a Claudio Daniel Boada, titular de la Unión de Usuarios y Consumidores. ¿Cómo estás, Claudio? María te saluda. Buenas tardes. ¿Qué tal, María? ¿Cómo te va? Un gusto poder estar charlando con vos y con tu audiencia. Por favor, el gusto es mío y seguramente de la gente también, porque en estos días hubo muchas noticias sobre aumentos, sobre formularios que hay que declarar, a ver qué pasa con esos datos también y demás, para no pagar la totalidad de los aumentos, un formulario que aparentemente habría que completar todos los meses. Pero empecemos por los aumentos. ¿Qué es lo que va a pasar con los aumentos en la medicina prepaga? Bien, en principio quería ratificar un poquito lo que vos decías antes. Hace algunos años el tema de medicina prepaga estaba limitado solo a un sector, digamos, por ahí más pudiente, que tenía la posibilidad de pagar una cuota. Pero hoy día con el traspaso de fondos que se hace de obras sociales a prepagas, que uno puede optar por hacer una transferencia de fondos a la prepaga, el número de afiliados a las prepagas ha aumentado, entonces alcanza sectores que antes no alcanzaba. De ahí la preocupación y de ahí también que este tema en este momento no es un tema solo para un sector pudiente, sino para mucha gente de sectores trabajadores con sueldos medios o medios bajos también entran dentro de este sistema, ¿no? Sí, que además en algunos casos, discúlpame, mucha gente dice, bueno, a ver, gente sobre todo que está con tratamientos prolongados, incluso enfermedades crónicas, que obtienen descuentos importantes en los medicamentos. Entonces a veces dicen, no, si yo dejo de pagar la prepaga, después tengo que gastar mucho en medicamentos, entonces termino perdiendo por otro lado. A veces es como que hay mucha gente que queda como presa también de la prepaga una vez que entró en este sistema, ¿no? Totalmente. Nosotros le decimos que son... los asociados de las prepagas son consumidores cautivos, porque como vos decías, quien tiene una cierta edad o que tiene alguna enfermedad crónica o que tiene cierta discapacidad necesita tratamiento prolongado, necesita la continuidad de la prepaga, primero porque para mantener su cartilla de médicos y después porque no es fácil entrar a otro sistema de salud cuando uno tiene alguna enfermedad crónica, cuando tiene una discapacidad. Así que sí, estamos en presencia de usuarios cautivos, de consumidores cautivos, usuarios en este caso de servicios. Sí, ese también es el tema. Hay gente que tiene, quizás pasa un mal momento económico y dice, no, después cuando pueda me vuelvo a sumar. Y a veces el ingreso es muy difícil cuando hay alguna patología previa, ¿no? Y en general la gente lo que hace es, cuando pasa situaciones económicas difíciles o si tiene una situación económica difícil, prioriza ciertos gastos y dentro de esos gastos que se priorizan aparecen las prepagas que uno dice podría ser un tema prescindente, pero estamos hablando de la salud de uno y la salud de la familia, de la necesidad de los medicamentos, de cuestiones que son tan elementales como salud, vivienda, alimentos. De lo imprevisto también, públicos, ¿no? Como el seguro del auto. Uno dice, ojalá que nunca lo tenga que usar, pero si lo tengo que usar, mejor que sea bueno. Bueno, acá lo mismo, ¿no? Totalmente. Es una cobertura aún en los momentos en que uno pasa o tiene buena salud, es una cobertura para imprevistos, como decís vos, una enfermedad imprevista. Una cirugía, una internación, claro. Cirugía
totalmente, totalmente. Bueno, entonces nosotros acá veníamos con aumentos muy encima de la inflación de las prepagas, realmente venían ya hace mucho tiempo con aumentos y este año estaba terminando el año con un 120 y pico, 130% de aumento anual. Ahí hubo dentro del Frente de Todos, no sé si se acuerdan, ahí las quejas que de parte de la vicepresidenta sobre el tema, y en la última cuota se dividió en dos, para que el año no terminara mayor que la inflación. Y en ese momento se debatió y se estableció un nuevo sistema de aumentos para las prepagas. Entonces ahí, digamos que las prepagas va a tener aumentos distintos si el usuario tiene ingresos menores a 6 salarios mínimos vital y móvil. En este momento anda en 390.000 pesos, 92.000 en realidad, que si tiene ingresos superiores. Entonces, aquellos que tienen ingresos inferiores a 6 salarios mínimos vital y móvil, hoy 392.562 pesos, tiene que hacer esta declaración jurada antes del 20 de este mes, en el cual declara sus ingresos, y entonces, en vez de pagar los aumentos autorizados por el gobierno, se paga el 90% del promedio de aumentos salariales. En este caso, hablando del mes de febrero, el aumento sería de 5,5%, de 4,95% en vez de ser de 8,21%. Bueno, es un descuento importante, interesante. Ahí tenemos 3%. Si nosotros esto lo anualizamos, un 3% de diferencia, estamos en un 30 y pico, 40% de diferencia entre una cuota y otra. Entonces, aquel que tiene ingresos menores a 6 salarios mínimos vitales y móviles, a pesar del esfuerzo y la molestia o la complicación, tendría que llenar esa declaración jurada. Eso se va a hacer todos los meses, tendría que llenar esa declaración jurada para mantenerse en esta cuota que es inferior a la cuota que establecida por el gobierno. Esto va a ser un planteo, inicialmente es por 18 meses, y entonces de esta forma uno mantiene un valor de aumento menor al aumento que establece el gobierno para la generalidad de las personas. Claudio, ¿los ingresos de quiénes se contemplan para completar esta declaración jurada? ¿Es de la persona que es titular? Hay un par de dudas que todavía nosotros tenemos y que hay distintas interpretaciones y estamos pidiendo algunas aclaraciones. Una de las dudas es esa. ¿Estamos hablando de sueldo de ingresos individuales o estamos hablando de ingresos del grupo familiar? Las prepagas salieron a decir que es del grupo familiar. ¿Por qué esto? Porque a mayores ingresos más gente pagaría una cuota más alta. Entonces buscan, pero ahí hay dos interpretaciones, que eso seguramente se va a tener que aclarar en estos días. Otra de las cuestiones es, ¿estamos hablando de ingresos de bolsillo o de sueldos brutos? Claro, no sabemos si es neto, claro. Salarios mínimos vitales y móviles. Y por otro lado, ¿cómo va a funcionar el sistema si alguien tiene ingresos fluctuantes? Por ejemplo, que un mes cobra por encima de 6 salarios mínimos vitales y móviles y otro mes no. ¿Cómo se le va a establecer los promedios ahí? Bueno, esto creo que son temas que tienen que solucionarse. Así yo te estoy explicando cómo funciona el sistema. A la vez me gustaría dejar en claro la posición de la asociación, de la unión, que la verdad nosotros estamos en contra de todo. La verdad que los aumentos han sido muy fuertes en el sistema de prepagas, y esto limita el acceso de la gente a los sistemas de salud, a los medicamentos, a
a las necesidades, tanto como hablábamos al principio de una atención médica, como operaciones de urgencia. Y el garante definitivo del sistema de salud es el Estado Nacional y los estados provinciales, y siempre termina recayendo el peso de la salud de la población en el Estado. Claro. Creemos que la regulación tendría que ser más fuerte, más intensa, para que no se den semejantes aumentos, porque ambos son aumentos en definitiva, no tanto el que va a pagar más como el que le van a limitar los aumentos. Ambos usuarios del sistema de salud sienten que la prepaga, que los sueldos se les mantienen y que las demás cuestiones, los precios de las cosas se les escapan de la mano. Sí, sobre todo cosas que tienen que ver con los alimentos, con la salud, son áreas sensibles que mucha gente no puede prescindir y como decíamos al comienzo, no estamos hablando de un lujo, ¿no? Hoy por hoy una medicina prepaga tiene un gran sector de la población, o sea, esto afectaría a un gran sector de la población. Totalmente, y vos fíjate que como vos decís, no estamos hablando de lujos. Nosotros cuando hablamos de inflación y del problema que plantea para la sociedad en su conjunto la inflación, hablamos de alimentos, hablamos del agua, de los servicios públicos, luz, gas, hablamos de comunicaciones, que hoy el celular no es un lujo, el celular y es una forma de una necesidad, igual que Internet, para estudiar, para trabajar. Sí, pero si lo queremos declarar esenciales se arma un escándalo, ¿no? Es que está el escándalo desde el 2000, ¿no? Se declaró servicios públicos. Y vos fíjate que nosotros dejamos por fuera y hasta decimos no, porque son cosas suntuarias. Un libro, ir al teatro o a ver un espectáculo, cuando el esparcimiento también tendría que ser accesible a toda la población, ¿no? Parece que vivimos en un país partido a la mitad con una población, con una parte de la población, un sector relativamente, no digo minoritario, pero pequeño, mirando todo, que llena los restaurantes todos los días, pero tenemos otro sector muy amplio que le cuesta llegar a fin de mes y a veces no le alcanza para comer. Sí, veíamos los números también en la costa atlántica, en los distintos destinos turísticos, de gente que quizás en otro momento veraneaba en el exterior del país. Hoy la cuestión dólar lo hace más complejo y ese sector es el que hoy está veraneando en las playas. No es que ha crecido la cantidad de gente que puede irse de vacaciones, es gente que antes iba afuera y ahora veranea dentro de nuestro país, ¿no? Esto se ve que hay sectores que pueden todo y sectores que pueden cada vez menos, ¿no? Exactamente. Vos pensás, si vos decís 6 millones de turistas, y 6 millones de turistas explotan todos los centros turísticos del país. Mar del Plata con 400.000 a 500.000 personas es un boom de temporada, y 6 millones de personas, sumemos Mar del Plata, sumemos el resto de la costa atlántica, sumemos Córdoba, Salta, Mendoza, tenemos un montón de destinos turísticos, el sur del país, un montón de destinos turísticos en el país. Pero si nosotros hablamos de 47 millones de habitantes y pensamos que, yo tiré una cifra, no es que sea un documento oficial, pero calculamos 6 millones de personas, estamos hablando del 15% de la población. La verdad que el turismo, la verdad que el esparcimiento, la educación, tiene que estar al alcance de todos. Hoy comprar un libro, cualquier libro, cuesta 4.000 a 5.000 pesos. Hay muchísimas familias que no pueden acceder a la compra de un libro, por ejemplo, para leer. Está bien que hay muchas versiones digitales, gratuitas, hay bibliotecas que se pueden bajar temas, hay libros que se pueden bajar, pero igualmente digamos que... Sí, es un sector que queda fuera del consumo de un montón de consumos culturales, ¿no? Desde no poder pagar algunos servicios de streaming, desde no poder comprar un libro, desde no poder visitar un teatro, un cine. Exactamente. Y bueno, demás. Los consumos culturales, que nuestro país tiene una jerarquía y un desarrollo muy profundo en las industrias culturales,
creo que también tiene que estar al acceso de todas las personas. Hago esta aclaración porque muchas veces hablamos de la inflación y terminamos hablando, lamentablemente, porque es para lo que a una gran mayoría del país le alcanza, solamente de alimentos, solamente de servicios públicos. Sí. Como que el Tenemos sector más todo esto empobrecido que no a lo único que tiene derecho es a eso y hasta por ahí nomás, ¿no? Discúlpame, justo no te entendí. Que pareciera incluso con los precios cuidados, todo eso, que hay un sector de la población, el sector más empobrecido, que solamente tiene derecho y hasta por ahí nomás a comer. Claro. A lo demás no. Esa es un cambio que tenemos que generar en nosotros y también realmente un llamado a la reflexión a sectores concentrados de la economía, porque Sí. no todos los sectores, los actores económicos son los que traccionan la inflación, digamos, muchos de ellos son víctimas, las pequeñas industrias, las cooperativas, los negocios barriales son tan víctimas de un sistema de industrias y de comercialización concentrada como los consumidores, ¿no? Totalmente. Tenemos que hacer un llamado a la reflexión también a estos sectores para que no pretendan llevárselas todas, como se dice en el barrio, no pretendan quedarse con todo. Y ni hablar de los en medios de este reparto. comunicación. Claudio, para retomar el tema de las prepagas, otra duda que nos queda es qué pasa con los copagos, ¿no? Porque además sabemos que hay algunas resoluciones que establecen algunos copagos. No sabemos si son en prestaciones que antes no tenían copago. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Bueno, ese es un tema. Me fui por las ramas yo recién. Pero con valió las la pena prepagas porque es algo que tiene que ver con todo. El tema de los copagos es un tema que nosotros siempre fuimos muy críticos a los copagos porque parece que uno tiene que pagar una prepaga y además cuando tiene un problema tiene que pagar adicionales. Y la verdad que los copagos históricamente restringen el uso de los sistemas. Y los sistemas de salud tienen que ser amplios y accesibles a todos, en el sentido de que cuando uno detecta una más mínima enfermedad pueda presentarse y usar el sistema de salud. Ahora, el sistema de copagos también, como en este caso, se lo está utilizando, se amplía, aparecen ahora, eso nosotros lo estamos estudiando ahora profundamente para ver, en realidad no nos gustan los copagos, nunca nos gustaron como asociación de consumidores, veremos. Estamos analizando todas las reglamentaciones en este momento. Copagos no existían, había muy poquitos copagos desde lo que es el PMO. Hubo un proceso durante el gobierno de macrismo de ampliación del sistema de copagos y en cierto momento, y ahora es como que uno se puede garantizar una cuota menor, eso se habla de un 25% que tienen que establecer planes con un 25% de precio menor y con copagos de ciertas prestaciones. Ahora, nosotros nos cuestionamos la validez de esto porque Claro. por ahí sí, le ayuda a la persona a poder tener la prepaga un 25% menos, pero cuando llega el momento de la necesidad tiene que poner los copagos, entonces decimos qué validez tiene Claro. pagar las cuotas todos los meses. Así que bueno, estamos estudiando el tema de los copagos, en principio no nos conforma mucho, pero estamos estudiando a los efectos de ver la relación entre el valor de los copagos y el valor de la cuota disminuida. Bueno, cuando esté todo ya más claro, seguramente volveremos a charlar. Le pedimos a nuestra producción que te llame en todo caso. No sé si volvemos a charlar al aire, pero sí aclarar estos puntos porque hay mucha gente que quiere saber cómo completar este formulario, que se completa a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, pero hay mucha gente que no está haciendo el trámite porque no sabe si es del grupo familiar, si lo tiene que hacer solamente el titular. El trámite se va a poder realizar hasta el día 20. Sí. Es importante que la persona que sepa que tiene ingresos menores a los 6 salarios mínimos vitales y móviles, que hoy día eso es 392.000 pesos, llene la declaración jurada porque le va a bajar el monto de aumento.
Pero también tenemos que saber que esto es una complicación porque se hace todo informáticamente, uno tiene que gestionar quien no la tenga, una clave fiscal a través de la FIP. Se habla de la que vas a necesitar una clave fiscal nivel 3, que es una cierta, es con verificación de la identidad, una cierta complejidad informática, lo que hace que tampoco esté accesible a todos, que va a haber mucha gente que va a cuestionarse si puede o no realizar este trámite. Sí, además desde el propio sitio de la superintendencia recomienda realizar el trámite desde una computadora y no desde un dispositivo móvil, porque parece que tampoco funciona demasiado bien desde dispositivos móviles y no todo el mundo tiene una computadora para realizar este trámite. Así que sí, parece que está hecho para que la gente no realice el trámite para el descuento. Claudio, te agradecemos mucho. No sé si hay algo que quieras agregar que yo no te haya preguntado para llevarle un poco más de claridad a la gente, y cuando tengan seguramente ustedes también más claras las cosas, vamos a charlar otra vez. Sí, seguramente hará falta charlar dentro de unos días, que se vayan clarificando algunos puntos de esta situación y que por ahí me agarren a mí mejor de la voz, porque hoy estoy bastante afónico y me costó un poquito, pero espero que se haya entendido. Se entendió todo, te agradecemos mucho porque a pesar de no sentirte muy bien, tuviste la gentileza de atendernos y poder llevar un poco de claridad, ordenar un poquito todo esto para nuestros y nuestras oyentes. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un gusto, hasta pronto. Allí pasaba Claudio Daniel Boada, a quien le agradecemos enormemente que nos haya atendido para poder charlar un rato con él acerca de las cuestiones que tienen que ver con la medicina prepaga. Él es titular de la Unión de Usuarios y Consumidores. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.